Bueno, bienvenidos a una nueva clase de dibujo de ingeniería. El día de hoy veremos dimensionamiento. El dimensionamiento hace referencia al orden y cómo vamos a efectuar la notación de entregar dimensiones dentro de un plano. Ojo, el dimensionamiento y la cota son totalmente distintas. Lo primero que debemos recalcar es que la cota hace referencia a una altura geográfica y el dimensionamiento a una dimensión que hace referencia a un objeto en particular. Bueno, el dimensionamiento, según la norma chilena 16 ISO 129, hablaremos sobre los principios generales, definiciones, métodos de ejecución e indicaciones especiales. Este curso hace referencia al dimensionamiento para piezas mecánicas, entregado por el ayudante Franco Raín del Departamento de Ingeniería en Ejecución Mecánica. Para continuar, veremos los alcances de esta aplicación. Esta norma establece los principios generales del dimensionamiento aplicable a los dibujos técnicos en todos los campos mecánicos, eléctricos, obras civiles, arquitectura, etc. Es súper importante mencionar que el dimensionamiento mecánicos, eléctricos, obras civiles es totalmente distinto a un tipo de dimensionamiento arquitectónico, debido a que la arquitectura trabaja en metros por lo general. Los mecánicos trabajamos en milímetros y también podemos trabajar en pulgadas. Los eléctricos principalmente trabajan en milímetros o pueden llegar a trabajar en metros dependiendo sea el caso. Los de obras civiles también trabajan en metros. Además, es posible que para algunas áreas técnicas las reglas y convenciones generales no puedan cubrir adecuadamente todas las necesidades y como consecuencia son necesarias reglas adicionales, objeto de otras normas. Las definiciones. Primero vamos a definir dimensión, que corresponde a un valor numérico expresado en unidades de medida apropiadas y representadas gráficamente en los dibujos técnicos mediante la utilización de líneas y símbolos de notas. Las dimensiones se clasifican de acuerdo a los siguientes tipos: dimensión funcional, dimensión no funcional, dimensión auxiliar. Características: el detalle individual de un elemento, por ejemplo una superficie cilíndrica, dos superficies paralelas, un resalte, una rosca, una ranura, etc. Es súper importante entender que, por ejemplo, una dimensión funcional hace referencia perdón, hace referencia a una dimensión propia del objeto. Una no funcional puede hacer referencia a una dimensión de relación de posición con respecto a otro objeto, y una dimensión auxiliar puede ser simplemente una dimensión que no tiene nada que ver con el objeto. Es para hacer un dimensionamiento comparativo y o de relación de posición. Aplicación: toda la información dimensional necesaria para definir clara y completamente un elemento y sus características deben presentarse directamente en el dibujo, a menos que esta información sea indicada en documentos anexos. Esto es súper importante recalcar, que si nosotros vamos a identificar información necesaria para la construcción de componentes mecánicos y estos se encuentran en documentos anexos, esos documentos anexos deben ser mencionados en el plano, en fin, debido a que la pérdida de esta información sería muy lamentable, ya que complejizaría la construcción de esta pieza. Cada característica del elemento debe dimensionarse una sola vez sobre el dibujo. Esto es súper importante de realizarse, debido a que en ocasiones las dimensiones se pueden repetir una y otra vez, causando errores al momento de fabricación. Las dimensiones deben inscribirse en la vista de corte que presente con mayor claridad las características del elemento. Esto lo ejemplificaremos más adelante en AutoCAD. Todas las dimensiones de un dibujo deben expresarse con la misma unidad. Por ejemplo, milímetros sin indicación de símbolos, M y M, para evitar interpretaciones erróneas. El símbolo de la unidad predominante en el dibujo debe indicarse en el cuadro de rotulación o mediante una nota apropiada. Esto es súper importante debido a que, por ejemplo,
en los planos arquitectónicos, en la parte del cajetín del plano, ellos mencionan que la unidad de medida va a ser en metros y no se pone en la cota. Veremos ejemplos posteriores en AutoCAD. Elementos de dimensionamiento. Las líneas de proyección deben proyectarse levemente más allá de la línea de dimensionamiento respectiva. Las líneas de proyección y las líneas de dimensión y las líneas guía deben dibujarse en líneas finas continuas. Esto hace referencia, por ejemplo, esta es una línea de proyección, como se ve aquí abajo. Esta línea es parte de la línea de dimensionamiento y hace referencia a la línea de proyección. Eso quiere decir que si nosotros perpendicularmente seguimos esta línea, nos vamos a encontrar dónde fue el punto mencionado, y eso también lo veremos en el AutoCAD. Aquí también dice línea de dimensión. Esto hace referencia a esta es la línea de dimensión. El valor de la dimensión, como se menciona aquí, el extremo, que hace referencia, por ejemplo, en este caso sería de arquitectura. Esto por lo general lo ocupan los arquitectos, que son 2 líneas. Elementos de dimensionamiento. Las líneas de proyección deben trazarse en forma perpendicular a la característica que se está dimensionando. No obstante, en caso de ser necesario, pueden dibujarse en forma oblicua, pero paralela entre sí, como se ve aquí en el dibujo. ¿Por qué se hizo así? Mira, principalmente, si nosotros hubiésemos hecho esta línea recta, hubiese interferido con el dibujo y no se hubiese notado si es una línea de dimensionamiento o es una línea propia de la pieza. Por lo tanto, por eso se realiza de esta manera. En cambio, en esta otra forma de acá, se realiza recto, porque salen del dibujo propio de la pieza. Como se ven, aquí está haciendo referencia a un diámetro y aquí a una distancia. En general, las líneas de dimensionamiento y de proyección no deben cruzarse con otras líneas, a menos que esto sea inevitable. Elementos de dimensionamiento. Una línea de dimensión debe trazarse sin interrupción, aunque el elemento al cual se refiere se presente interrumpido. Por ejemplo, aquí hace referencia a que esta pieza tiene un largo en específico, pero es tan largo que no cabe dentro de nuestro plano. Por lo tanto, se hace un corte, y aquí, por ejemplo, en caso de que esta pieza mida 1 metro, nosotros la podemos representar como una pieza que mide 20 milímetros, escribiendo aquí en la nota, en la dimensión, 1 metro. Pero como ven, está cortada, porque eso hace referencia a que el dibujo en sí, o la pieza en sí, es continua. Deben evitarse la intercepción de líneas de dimensionamiento y las líneas de proyección. No obstante, en casos que esto sea inevitable, ninguna de las dos líneas debe presentarse en forma interrumpida. Como ven aquí, por ejemplo, en este caso que está aquí el número 26, tiene un pequeño error, porque está siendo interrumpida por las otras. También, por ejemplo, todo el resto está bien acotado, debido a que no se ve interrumpido. Una línea de eje o una línea de contorno no debe utilizarse como línea de dimensión, pero puede emplearse como línea de proyección. Como ven, a esto hace referencia a que esta línea de eje se está utilizando para determinar cierta dimensión, pero es una línea auxiliar. Lo que él está identificando aquí es un centro. Entonces dice, de centro a centro en estas dos perforaciones mide 28 milímetros. Y de centro de esta perforación hasta el límite de la pieza mide 12. Elementos de dimensionamiento. Las líneas de dimensionamiento pueden presentarse distintos extremos, cabeza de flecha o barra oblicua. Por ejemplo, en el caso de arquitectura se ocupa barra oblicua, o cuando corresponda o indica una indicación de origen. La cabeza de flecha se dibuja con trazos cortos que informa dos ramas en cualquier ángulo conveniente, incluido entre 15 a 90 grados. Puede ser abierta o cerrada, llena, incluso llena. La barra oblicua se puede dibujar
con un trozo corto inclinado de 45 grados. El tamaño de los extremos debe ser proporcional al tamaño del dibujo, el cual se utiliza, pero no debe ser más grande de lo que sea necesario para leer el dibujo. Solo debe utilizarse un tipo de cabeza de flecha en el mismo dibujo. Sin embargo, si el espacio es muy reducido, esta puede ser sustituida por una barra oblicua o un punto. Bueno, eso lo veremos en la configuración del AutoCAD más adelante. Indicaciones de valores dimensionales. Los valores dimensionales deben indicarse en los dibujos utilizados caracteres de tamaño suficiente para asegurar una completa legibilidad, tanto del dibujo general como de las reproducciones hechas a partir de microfilms. Los valores se deben colocar de manera tal que no los atraviese o separe ninguna línea de dibujo. Los valores deben inscribirse en el dibujo de acuerdo con uno de los dos métodos siguientes. Para cada dibujo deben utilizarse un solo método. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del método 1. Los valores dimensionales deben disponerse en forma paralela a sus líneas de dimensión y de preferencia cerca del centro, separados y por encima de estas líneas. Los valores deben ser inscritos de tal manera que puedan leerse desde la base o desde el lado derecho del dibujo. Esto es súper importante debido a que el orden de las dimensiones debe ser hacia el lado derecho y hacia el lado de la base. Si nosotros dimensionamos hacia arriba o hacia el lado izquierdo, estamos incurriendo en un error. A menos, ojo, a que el espacio no sea suficiente, como lo vimos en el dibujo anterior, que uno intersectaba a otro, por lo tanto ahí en ese caso se debería hacer un dimensionamiento al lado izquierdo o superior. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Como ven, la diferencia entre uno y otro, por ejemplo, en este el texto va hacia afuera y aquí el texto de la misma forma, pero aquí, por ejemplo, estamos acotando un dimensionamiento en diagonal. Como ven, aquí puede ocupar dos espacios, del lado izquierdo o del lado derecho. Eso va a depender de nuestra totalmente decisión. El método 2. Los valores de dimensión deben disponerse de tal forma que puedan leerse desde la base de la hoja del dibujo. Las líneas no horizontales deben interrumpirse y preferencia cerca del centro para colocar el valor respectivo. Como ven aquí, la diferencia 1 es que este no intercepta la línea y este sí intercepta la línea. Por lo tanto, nosotros sabremos que el ángulo que está representado aquí está justo en medio, pero hace referencia a esta línea y a esta línea. Como ven aquí, el dibujo anterior no intercepta, en el método 2 sí intercepta. Indicaciones de los valores dimensionales. La disposición de los valores dimensionales debe frecuentarse, adaptarse a las diferentes situaciones. Para esto, por ejemplo, los valores pueden ser indicados lo más próximo entre un extremo de la línea de dimensión larga cuando solo sea necesario para mostrar parte de ella. Por ejemplo, aquí en este caso se hace un extremo, pero hace referencia a que este es un diámetro. Por lo tanto, si nosotros acotamos hasta aquí y ponemos ese símbolo, nosotros estamos diciendo que la otra línea correspondería a esta. Pero como ven, el espacio es muy reducido, por lo tanto intersectaríamos este texto o el espacio molestaría al momento de leerlo. Pero esto sí está permitido para identificar estos diámetros. Indicaciones de los valores dimensionales. Sobre la prolongación de las líneas de dimensión fuera de uno de sus extremos si el espacio es limitado. Por ejemplo, en este caso hace referencia a este 2,5 y a este 2. Como ven, el espacio es demasiado reducido. Las dimensiones de aquí son demasiado grandes. Por lo tanto, si nosotros queremos mostrar esta dimensión, podemos hacer referencia sacando el texto de entre medio. Pero aquí, como ven, está cometiendo un error debido a que aquí está ocupando una flecha y después ocupa una línea oblicua. Lo que debió haber realizado él deberían ser solamente líneas oblicuas o solamente flechas.
Indicaciones de los valores dimensionales. Al final de una línea guía cuyo extremo opuesto termina en una línea de dimensión demasiado corta para inscribir el valor dimensional de la manera habitual. Por ejemplo, aquí hace referencia nuevamente. Por ejemplo, esta es la manera errónea, debido a que aquí se está intersectando esta línea que está acá. A pesar de que se ve no ordenado debido a que no está intersectando ninguna otra línea, lo que debieron haber hecho fue haber corrido esto, como en este caso. Indicaciones de los valores dimensionales. Por encima de la prolongación horizontal de una línea de dimensión, cuando el espacio no permite la inscripción del valor en la interrupción de la línea de dimensionamiento en horizontal. En este caso, por ejemplo, lo normal hubiese sido que esta persona hubiese acotado en este punto y en este punto y sacado la línea hacia acá, pero como ven hubiese intersectado estas flechas que se ven aquí. Por lo tanto está permitido acotar de manera interna y luego sacar el texto. Como ven aquí se ve bastante ordenado y de esta otra forma también. Letras y símbolos. Las siguientes letras y símbolos deben utilizarse con el valor dimensional para mostrar la forma del elemento y mejorar la interpretación del dibujo. Se pueden omitir los símbolos de diámetro y del cuadrado si la forma está expresada claramente. Las indicaciones que corresponden símbolo debe proceder el valor a la dimensión. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos dimensionar el radio de una esfera, vamos a poner como dimensión RE y el valor. Y las personas deberían entender que eso hace referencia a que estamos dimensionando una esfera. El radio de una esfera. Entonces, ¿cómo sería si fuera el diámetro? Ocuparíamos este símbolo y la E. Y así, como pueden ver, ese símbolo representa el diámetro y la R representa el radio. Y el cuadrado hace referencia a que es paralelo. Aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, aquí está informando un radio de 15, puede ser de esta manera interior o exterior. Aquí está informando un diámetro, como ven, tienen distintos diámetros. Aquí hace referencia a que es una pieza cuadrada, por lo tanto nosotros vamos a verla igual como si fuera un cilindro en el dibujo, pero hace referencia a que esto es cuadrado de 40 por 40, por lo tanto eso hace un volumen rectangular y no cilíndrico como lo hace referencia aquí. Esto hace referencia al diámetro de una esfera, eso quiere decir que esto es una esfera, igual que acá, este es el radio de una esfera, y aquí hace referencia al radio de una esfera. Esto principalmente hace que es una vista corte y que todo esto que está aquí es una esfera, como se ve acá. Imagínense que esto está cortado a la mitad y eso está denotando aquí. Bueno, disposiciones e indicaciones de las dimensiones. Las disposición del dimensionamiento en el dibujo deben indicarse claramente el propósito del diseño. Generalmente es el resultado de una combinación de diferentes formas de dimensionamiento. Dimensionamiento en cadena, serie, dimensionamiento en base a una característica común, en paralelo o superpuesto. Dimensionamiento por coordenadas, dimensionamientos combinados. Como ven aquí, esto sería una dimensión en cadena. ¿A qué hace referencia que está en cadena? A que, por ejemplo, esta dimensión inicia aquí y termina aquí, donde comienza la otra. Como ven, todas inician donde comienza otra, excepto estos dos de los extremos, que inician en el límite de la pieza y terminan en el final de la pieza. Esto hace referencia al dimensionamiento en paralelo. Aquí una se encuentra a cierta distancia de la otra. Es súper importante que la distancia entre esto y esto sea la misma, para mantener un orden. Dimensionamiento por coordenadas. Por ejemplo, aquí hacemos referencia a dimensiones que se podrían encontrar en otros documentos. Por lo general, esto debería realizarse dentro del mismo plano, debido a que si lo hacemos en otro documento, podría la información perderse o malinterpretarse.
Por ejemplo, aquí hace referencia a que se encuentra este el eje X y este el eje Y. Por ejemplo, eh, por ejemplo, el punto 2, que está acá, ese, en el eje X se encuentra a 20 milímetros, por lo tanto esta distancia que está aquí hace referencia a que son 20 milímetros, y en el eje Y se encuentra a 20 milímetros, y el diámetro es 13,5, y así igual con los otros circunferencias. Indicaciones especiales: cuerdas de arco, ángulos y radios. Bueno, cuando hacemos cuerdas de arco, ángulo y radio, esto hace referencia, por ejemplo, a que la distancia entre este punto y este punto va a ser 100, pero no hace referencia en que esta cuerda va a medir 100, sino que este punto y este punto va a medir 100. O sea, si trazamos una línea recta, eso mediría 100. En cambio, esta otra hace referencia a que el arco en sí mide 105. Por lo tanto, la distancia que recorre mide 105. Esto es un ángulo, por lo tanto, esta quiere decir que nosotros proyectamos esta línea hacia acá y trazamos un ángulo. Por ejemplo, aquí voy a hacer como si nosotros trazáramos aquí una línea así y luego así y trazáramos un ángulo, sería el mismo ángulo que estamos viendo aquí. Eso principalmente aquí hace referencia a las distancias que se encuentran entre los puntos mencionados. Características equidistantes. Esto es súper importante si nos encontramos con distancias, por ejemplo, que se van a repetir. Supongamos que aquí nosotros queremos hacer varias perforaciones. Esta perforación nos está diciendo que el centro de esta circunferencia hasta la distancia final de aquí se encuentra a 15 milímetros y que la distancia entre estos centros va a ser 5, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 5 distancias, 1, 2, 3, 4, 5. Eso hace referencia que son de 18 milímetros. No hace referencia a la cantidad de círculos, sino que a las distancias que se encuentran entre estos círculos. Por ejemplo, en este otro tenemos otro corte y nos dice que la distancia entre el centro de aquí hasta el límite de la pieza va a ser de 15, y luego nos menciona que la distancia entre un círculo y otro va a ser de 18, y luego nos dice que hay 17 distancias que va a haber entre los círculos. Por lo tanto, yo podría deducir que son 18 circunferencias solamente con esta información. Eso es súper importante, tener la capacidad de desarrollar ese tipo de pensamientos racionales, debido a que esto nos va a ayudar a interpretar los planos de manera fácil y eficiente. De igual manera, aquí hace referencia, por ejemplo, a que hay 5, 1, 2, 3, 4, 5 espacios entre circunferencias que tienen un ángulo de 10 grados. Y finalmente, aquí nos hace referencia a que este sacado que vemos aquí, como ven, lo podemos repetir aquí, y se repite aquí, y dice que existen 5 sacados con esta nomenclatura. Como ven, aquí no nos acotan eso, pero lo acotan de esta forma así. Entonces eso es súper importante de mencionar. Yo entraría en la duda en cuánto sería el ángulo para poner este sacado, pero normalmente eso se tiene que deducir. ¿Y se deduce cómo? Sabiendo que una circunferencia son 360 grados, y si lo dividimos en 5 nos va a dar el resultado del ángulo al cual se encuentra este sacado. Y luego nos mencionan que esta circunferencia tiene un diámetro de 12 y son 5 circunferencias. Por lo tanto, simplemente nos mostraron la mitad de la pieza, porque la otra mitad es simétrica. Recalco nuevamente, la capacidad de interpretar este tipo de información es súper relevante al momento de poder leer un plano. Características repetitivas. Por ejemplo, en este caso, aquí hace referencia que son 8 perforaciones de un diámetro de 8 milímetros.
él solamente acotó esta. Y luego tiene que dimensionar eso. Aquí en este caso no lo especifica porque, como ven, el título dice características repetitivas. Lo único que se repite son estas perforaciones. Y aquí también dice que son 6 perforaciones de diámetro 8 y luego especifica los ángulos de las perforaciones, que como ven son distintas. Son 45-60, 45-60-60. La característica repetitiva en este caso serían las perforaciones de los diámetros de 8 milímetros. Biseles. Bueno, esto es muy recurrente en la mecánica. Vamos a ver tipos de biseles en donde, por ejemplo, nos van a especificar el alto y luego el ángulo. Nosotros tenemos que ser capaces de poder calcular el tamaño de este bisel, el diámetro, ese diámetro que se ve aquí, que en este caso no especificaron el diámetro al revés. Como ven, está al revés. Primero especifican este diámetro y luego el ángulo. Deberíamos ser capaces de calcular este diámetro de acá. O si bien nos pueden decir 2 por 45. Eso hace referencia a que el ángulo va a ser de 45 y que la altura va a ser de 2. Como se ve aquí. 2, altura, y ángulo de 45. Pero lo denotan de esta forma. También lo pueden denotar de esta forma, que significa lo mismo. Para biseles interiores también se puede denotar de la siguiente forma y hace referencia a lo mismo, siempre a la altura. No nos van a hacer referencia a ninguna otra información más, siempre a la altura, como se ve aquí de manera más gráfica. Y el avellanado hace referencia a un ángulo y a un diámetro. Por lo tanto, nosotros deberíamos ser capaces de calcular este diámetro interno de aquí. O, en otro caso, sería nos hacen referencia a la altura y al ángulo, y nosotros calcular el diámetro aquí y acá. Generalidades de tolerancia. Una cota señalada en un dibujo. Y a ver, ¿cuál es el error aquí? Que nosotros escribimos cota y debería ser dimensión. No puede mantenerse al fabricar la pieza. La medida obtenida podrá ser mayor o menor a la indicada. Existe una medida máxima posible, permisible y una medida mínima permisible. Esta diferencia entre la medida máxima y la medida mínima se llama tolerancia. Bueno, esto hace referencia a que cuando nosotros vayamos a fabricar una pieza y la fabricamos en serie, estas dimensiones nosotros tendremos más adelante en el curso de procesos mecánicos, vamos a entender que existe el error humano y vamos a aprender a calcular ese error. Por lo tanto, al momento de medir también existe un error. En todas las cosas que nosotros realizamos van a existir errores y nosotros tenemos que ser capaces de poder medir esos errores, ya sean errores sistemáticos o errores por nosotros mismos. Entonces, ¿a qué hace referencia la tolerancia? Hace referencia a que nosotros vamos a poder, no sé, si una dimensión es de 15 y nosotros especificamos una tolerancia de 0,15, esa dimensión puede llegar a medir 15,015 o 14,085. ¿Eso por qué? Porque como ya sabemos, las cosas no son perfectas y siempre va a haber una dimensión que sea un poco mayor o un poco menor. Y eso va a ser el error sistemático o error humano. Bueno, cotas con tolerancia. ¿Cómo dimensionamos cotas con tolerancia? Corresponde a la medida nominal y las diferencias. Como ya había mencionado anteriormente, esta cota está identificando un diámetro de 50 más menos 0,05. Eso hace referencia a que puede medir 50,05 o 49,95. Ya sabemos por qué, porque existe el error. Cuando las diferencias son iguales, se indica una sola con ambos signos. Esto hace referencia, por ejemplo, en este caso dice más menos, pero podría ser que existieran dos números, que en la cota superior o el más sea 0,08 y en la menos 0,05. Eso es posible. Cuando una de las diferencias es igual a 0, se identifica colocando en el 0
si el signo corresponde. Eso más adelante se va a poder identificar, como les digo, en el curso de procesos mecánicos. Eso es súper recurrente, que nosotros tengamos que especificar tipos de tolerancias. Los ajustes se definen las condiciones dentro de las cuales dos piezas en conexión mecánica, macho y hembra, deben comportarse. Como ya les mencioné en el curso de procesos mecánicos, entenderemos a mayor detalle este tipo de notaciones. Lo importante ahora es cómo identificarlos y cómo hacerlos en el AutoCAD. Sistemas de ajuste. El eje único permite la fabricación del eje con una sola medida, y las diversas piezas que irán en él tendrán la variación, la cota tolerada. Sistemas de ajuste de agujero único. Bueno, esta información de igual manera la van a poder ver en el curso de procesos mecánicos más en detalle. Pero principalmente, ¿a qué se referencia esto? Si nosotros tenemos aquí una dimensión que se va a relacionar con otra, como ven aquí, esto sería un ajuste con holgura, porque existe un espacio que, independiente, por ejemplo, la tolerancia de fabricación, como se muestra aquí, esto está en rosado y se ve como un rosado más tenue. Esa sería la tolerancia permitida. Y aquí se ve como un verde y después un azul. Eso también es una tolerancia permitida. Todo este espacio que existe adentro es el espacio que determina el ajuste. Si es una holgura, claramente aquí va a haber un ajuste mayor al que se... O sea, aquí va a haber un espacio mayor al que es el diámetro ya definido para esta pieza. ¿Ven? Aquí en este caso le dice ajuste con juego. Después está ajustes indeterminados. Eso quiere decir que la relación de posición entre el diámetro de esta pieza y de la otra van a ser indeterminados, porque en el fondo, como nuestra tolerancia puede ser mayor o menor, esas piezas se pueden interceptar en ocasiones. Cuando el error sea mayor y de la pieza interior y el error sea menor de la pieza exterior, se van a intersectar. Ahí existen distintos tipos de métodos para hacer que estas piezas encajen una dentro de la otra. Uno de estos ejemplos puede ser que nosotros enfriemos la pieza con nitrógeno líquido. Eso va a hacer que el material se contraiga. Nosotros podemos introducirlo y luego, al tomar temperatura nuevamente del ambiente, esta se va a expandir y va a quedar con un ajuste muy apretado, como se ve aquí, ajuste con apriete, porque la dimensión es mayor y la otra dimensión es menor. Esto es súper importante que lo vayan entendiendo desde ya, debido a que en el ramo de procesos mecánicos lo verán y lo calcularán en detalle. Aquí tenemos más ejemplos. Como ven aquí, por ejemplo, aquí me indica el diámetro de 50, aquí me indica un diámetro con una tolerancia mayor de 0,4. Eso quiere decir que puede llegar a medir hasta 50,04, pero lo mínimo que puede medir va a ser de 49,9. 49,9. ¿Ya? Eso hace referencia. Cuando, por ejemplo, si la cota es 0, eso quiere decir que desde 50 va a ser el diámetro. No puede ser 49, menos. Solamente 50 hasta 50,2. Como ven aquí, solamente un número, porque es más o menos la misma tolerancia para ambos lados. Después, por ejemplo, pueden ver de esta forma, que diga 50, el diámetro va a ser de 50 H7. Ahí deberían entrar a buscar en una tabla como esta, para poder calcular cuánto va a ser el ajuste según el instrumento que nosotros tengamos para medir. Esa es la clase del día de hoy, teórica. Ahora vamos a ver cómo se relaciona esto en el AutoCAD. Para eso preparé lo siguiente. Vamos a abrir el AutoCAD. Disculpen si en ocasiones toso, estoy un poco enfermo. Bueno, si tienen alguna duda, es súper importante que puedan contar con mi ayuda. Yo estoy disponible en las tardes. Si me ven, pueden pedirme ayuda para el programa. Yo sé que ustedes podrán pensar que dibujo de ingeniería a lo mejor es algo muy técnico y que se ve un poco, pero en la industria
es súper importante saber estos conocimientos, ya que determina incluso hasta si nosotros podemos eh, optar o no a un trabajo el cual estamos postulando. Ahora yo voy a abrir un documento, denme un segundo. Denme un segundo, por favor. Ya, ok. Aquí tengo el documento. Denme un segundo. Ya. Entonces, ya abrí un documento ya que tenía preparado. Como ven, aquí tenemos una pieza. Por lo general, a mí me gusta trabajar aquí en layout, pero ahora para efectos del caso de dimensionamiento nomás, vamos a trabajar aquí en el módulo. Pero en clases posteriores yo voy a enseñar todo lo que es cómo trabajar en layout, que es súper importante al momento de imprimir. Nos va a permitir configurar e imprimir distintas páginas sin perderlo ya realizado. Entonces, ¿cómo funciona esto? En esta parte que está aquí, nosotros tenemos annotation. Vamos aquí a desplegar y nos va a abrir. Tenemos dimensión estándar, ISO 25. Esto hace referencia como a esto, a los líderes, cómo vamos a especificar eso, y esto hace referencia a las tablas. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Esto. ¿Qué vamos a apretar? Mira, si nosotros apretamos aquí, nos salen distintos tipos de dimensionamiento. Pero, eso vamos a apretar aquí. Entonces, vamos a configurar nuestro propio dimensionamiento. ¿Cómo funciona esto? Vamos a poner aquí New. Nos va a abrir esta paginita, perdón, esta página. Nosotros le vamos a poner dimensionamiento mecánico. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Aquí esto, por ejemplo, si nosotros tenemos una ya prehecha y nosotros queremos modificarle algo, aquí nos vamos a situar para modificarse. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Va a abrir esta otra página. Entonces, vamos a partir por la primera. Líneas. Primero, ¿de qué color vamos a querer las líneas? Por lo general yo lo ocupo de color rojo. ¿Ya? Como ven ahí se me cambió. Eso hace referencia a que esas líneas van a ser de color rojo. Ahora, si yo la quiero B-Layer, yo después puedo configurar la layer en donde vamos a trabajar aquí y va a ser toda de color rojo. ¿Ya? Por ahora lo voy a dejar B-Layer. Entonces, aquí esto es importante. Offset from origin. El offset from origin hace referencia al espacio que existe entre el punto que se ve aquí y el espacio que se ve aquí. Yo voy a poner 1. No se nota mucho. Mira, si pongo 10, como ven, el espacio aquí cambió mucho. Entonces vamos a poner 1 o 2. Y aquí podemos ir jugando con esto. Como ven ahí cambiamos la extensión de las líneas. Por lo general eso se deja como en 1. ¿Ya? Aquí podemos, por ejemplo, cambiar las flechas. A mí por lo general me gusta esa, pero si quieren elegir otra, por ejemplo un punto o esta, también se puede cambiar. ¿Ven? Es súper intuitivo. Aquí esto es importante. Eso, por ejemplo, ese número hace como el tamaño de eso, de la línea que nosotros queremos cambiar. Entonces, por ejemplo, si tenemos una flecha, esta flecha va a tener un tamaño de 2. ¿Ya? Ok. Aquí tenemos el texto. Si nosotros tenemos configurado texto, podemos ocupar texto en particular. Yo lo tengo por ahora. Podemos configurar el color del texto. Esto por lo general yo lo dejo en amarillo. Eso hace, por ejemplo, no el color del texto, sino que el fondo del texto.
esta opción de aquí, background, eso hace que los textos no sean interceptados con nada por detrás. Eso se lo recomiendo. Bueno, aquí yo no ocupo nada más. Ya miren, aquí nosotros podemos configurar, por ejemplo, el texto hacia dónde va a salir. Como ven, ahí se va a dar 2 vueltas. Si queremos que esté a un costado, en el centro, etc. Eso. Aquí esto es importante. Cuando nosotros trabajemos en el layout, los dibujos no van a estar a escala. Por lo general van a estar más pequeños o más grandes. Entonces esto es súper importante, porque nosotros, o por lo menos lo ideal, es que en el AutoCAD, en el model, se dibuje a tamaño real. ¿Por qué? Porque así nosotros no vamos a tener diferencias, o no vamos a tener que calcular cuál va a ser como en la escala. No vamos a tener que empezar como a trabajar con el dibujo en sí, sino que el propio dimensionamiento va a hacer ese cálculo automático. Para efectos de este dibujo simplemente vamos a dejarlo en 1, pero para que recuerden que aquí en Fit es posible cambiar esta escala, haciendo que nuestro dibujo se escale automáticamente y nosotros podamos dibujar a tamaño real. Si esto, por ejemplo, llega a medir 10 metros y nosotros queremos hacer un plano, podemos hacerlo sin tener que dibujarlo a escala, la pieza. Aquí hace referencia, por ejemplo, a la unidad primaria. Nosotros tenemos, por lo general, es decimal siempre. La precisión, esto se puede ir modificando. Si nosotros queremos mayor o menor precisión en las cotas, si no, va a empezar a ejecutar cortes de número. Por ejemplo, si nosotros lo dejamos en 0,0, solamente me va a mostrar 14,1. Y si hay un 4 para allá, no lo va a identificar. Y ya, esto principalmente hace como referencia a la coma o al punto separador. No tiene ninguna relevancia para mí. Eso es por ahora. Aquí hace referencia a la escala factor. Eso por lo general no lo edito. Estas son unidades dimensionales alternativas. Y aquí lo que sí me interesa es que, por ejemplo, nosotros podamos identificarla con tolerancia. ¿Ven cómo cambia? Ahí tienen los límites. O sea, si yo aquí podría poner el límite mayor y el límite inferior con más menos, o si es simétrica, más menos para ambos lados. Entonces aquí es súper importante si nosotros llegamos a tener una escala con tolerancia, o sea, una dimensión con tolerancia. O lo que podrían hacer también es copiar un texto y pegarlo, pero como este curso hace referencia a un manejo más detallado del programa, es por eso que yo le estoy mencionando que existe esta alternativa de poner las tolerancias. Eso. Entonces ya vamos a tenerlo aquí. Nosotros vamos a seleccionar eso. Close. Vamos a ponerlo aquí. Como ven, dice dimensionamiento mecánico. ¿Cómo funciona esto? Si yo tengo aquí aprieto esta dimensión, esto es automático. Lo que va a empezar a hacer el programa va a ser leerme líneas. Por lo tanto, va a depender de cómo yo haya dibujado mi pieza, es como lo lea el programa. En cambio aquí, yo voy a predefinir cómo voy a hacer el dimensionamiento. Ahí queda a gusto de ustedes, por lo general esto es más rápido, pero incurre en errores. Por ejemplo, si yo quiero hacer la dimensión de todo esto y me sitúo aquí, me va a seleccionar otra cosa, entonces voy a perder tiempo. Entonces lo que yo tengo que hacer va a ser empezar a seleccionar así. Como ven, anteriormente yo les había mencionado que existía el background. Ese background está aquí. Eso significa, es como un fondo negro, el cual permite que líneas no intersecten el texto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto?
aquí, yo lo que tengo aquí son una vista frontal. ¿Por qué? Porque estas líneas que se ven aquí están siendo como segmentadas. Eso quiere decir que al interior de esta pieza existe esas dimensiones. Y esta es la vista superior. ¿Ya? Entonces vamos, solamente por comodidad, vamos a borrar esto. Sí, aquí una pregunta para ustedes, y es súper importante, con la cual voy a calificarlos. ¿Qué norma ISO está haciendo este dibujo? Si esta es la vista frontal y esta es la vista superior. Text, no, mt de multitexto. Vista frontal. Vista superior. Ya. Entonces, la pregunta queda como tarea, súper simple, que norma ISO es, y con eso serán calificados. Súper simple. Ya, continuemos. Entonces, ¿cómo harían la vista corte AA? Yo les voy a enseñar cómo. Vamos primero a copiar toda esta vista frontal. Y lo que vamos a hacer aquí va a ser entender cómo funciona esto. Por lo que veo aquí, esta pieza tiene aquí eso. Por lo tanto vamos a dejarlo aquí. Esta va a ser un relleno de 0,5. Diagonal 0,2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo lo veo desde arriba es como un sacado. ¿Ya? Entonces aquí eso es como una perforación y tiene un cilindro. Y ahí como ven está de esta forma. Segunda parte. Ya, por lo que veo aquí esto tiene otra dimensión. Como ven aquí este es como un escalonado. Por lo tanto esto es una perforación simplemente. Y lo que me dice aquí es que está justo a la mitad. Entonces esta parte va a ir así y esta va a ir así. Y esta lo vamos a eliminar. Y esto vamos a dejarlo con así mismo. Entonces ya tenemos esa perforación aquí. ¿Qué más? Aquí como vemos tiene un nervio que se refleja aquí. Y aquí está una circunferencia, como se ve aquí. Entonces aquí sería relleno eso. ¿Sí? Entonces esto se va y esto se va. Esto también se va. Entonces aquí vamos a empezar a demarcar. Y esto se vería de esta forma. Oh, me equivoqué. Ven que hay un espacio, por eso ocurrió ese problemita. Pero si ahora lo hago de nuevo, quedó. Entonces tenemos esto aquí. Se pasa justo por el medio. Y ahí este es un sacado. Ahí como ven hay doble línea. Esto quiere decir que es un hilo. Entonces lo vamos a dejar así. Puede ser un hilo o otra cosa, no lo sé.
ahí, por ejemplo, tengan cuidado con esas dobles líneas, porque lo que hacen es ensuciar nuestro dibujo. Ven, y aquí tenemos eso. Ya, miren, ojito aquí. Esa línea no va, porque si lo vemos aquí, simplemente se está mostrando esta línea, el término de esta línea con esta. ¿Ven? Entonces ya, por eso borra esa línea. Ahora vamos hacia acá. Aquí pasa lo mismo. Estamos mostrando el término de esta línea con esta línea intersectada. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya chicos, disculpen, pero me equivoqué. Esto deberíamos hacerlo con la vista proyectada. Pensé que era más simple. Obvié un detalle súper importante, el cual nos determina que nosotros vamos a seguir esta línea. Por lo tanto, para no tener esos errores de intersección, deberíamos hacerlo de esta forma. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a estirar el objeto. Y aquí es donde empiezan a ocurrir problemillas. Así que miren esto. ¿Qué pasó con esa línea? ¿Se enchucó? ¿Por qué? No sé. Pero bueno. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería más o menos de la misma forma. Ahora lo voy a hacer un poquito más rápido para poder optimizar el tiempo. Ya. Fíjense bien en cómo voy trazando el dibujo. Si ustedes se preguntan por qué hago esas líneas, bueno, la respuesta es porque de esta forma me puede ir ayudando con las líneas auxiliares a hacer el dibujo. Ya, entonces como ven, ahí tengo la primera parte. Aquí tengo la primera parte. Entonces tenemos esto aquí. Esto ya sabemos cómo es, ¿cierto? Ya sabemos que nos sirve.
Entonces ya tenemos eso. Vamos aquí. Bien, esa parte que está aquí, yo la voy a dibujar acá. ¿No? Líneas de proyección muy importantes para el dibujo. Recuerden siempre que estas líneas nos van a ayudar a organizar nuestro dibujo de manera exacta. ¿Ya? Entonces ya tengo esa pieza ahí. Ven, si por ejemplo yo quiero identificar esta línea, esa línea es esa línea. Ya tengo eso. ¿Cierto? Entonces después, ¿cómo continúa? Me voy a para acá. Me dice continúa de esta forma. Miren, ojo aquí, que siempre van a quedar como ese tipo de cosas. Entonces ya, tengo mi piecita así. Aquí va a haber un corte y aquí va a haber otro corte. ¿Por qué? Porque si se fijan, es una perforación. Entonces aquí vamos a hacer una perforación y después van a hacer otra perforación aquí. Pero aquí importante, siempre estas líneas no van así. Entonces aquí ya me equivoqué, las borré, pero no van borradas. Y aquí, por ejemplo, vamos a rellenar aquí. Y aquí. Vamos a trazar una línea aquí. Y nos dice, ¿qué nos dice esto? Nos está diciendo que tenemos aquí una perforación nada más. Entonces aquí, esto va así. Porque aquí aparece esto. Entonces esto sería más o menos así. Ojo con esto porque, por ejemplo, miren, no me quedó centrado el dibujo. Entonces siempre es importante ir validando las dimensiones. Entonces, por ejemplo, aquí voy a validar la perforación. Esa sí me quedó bien. Y luego aquí también me quedó bien. Entonces después yo simplemente borro esas líneas y me quedo con la perforación. Aquí, como ya les mencioné, recuerden de eliminar las líneas. Y así sería. ¿Sí? Así sería. Entonces esto iría relleno. Aquí, aquí y aquí. Bueno, aquí voy a hacerle unos pequeños ajustes
simplemente como para que se vea más perfecto. Y aquí son líneas de eje, por lo tanto nos van a ayudar a encontrar los ejes. Entonces, ¿dónde colocaríamos estas líneas? Las colocaríamos ahí, cuando las perforaciones son simétricas por lo general. Súper ojo con eso. Y que estas cotas no, o sea, que estas líneas no sobrepasen el dibujo. Más o menos así debería quedarles. Como ven, lo que hice fue estirar esta pieza y luego dibujarla hacia arriba. Esa sería nuestra vista corte. Ya, se llama vista cortada porque empieza aquí y termina acá. Así sería. Y ahora, a lo que nos convoca. Queremos dimensionar este diámetro interior. ¿Ven? De esta forma se realizaría. No se realizaría aquí en la vista frontal. ¿Ya? Perdón. Entonces, la segunda tarea, esta tiene una complejidad mayor, va a ser dibujar esta piecita en la vista corte y encontrar estas dimensiones. Esa con esa. Esta con esta y esta con esta. ¿Ya? Aquí recuerden lo que dijo el profesor, vamos a ocupar vista de proyección, también vamos a ocupar el ingenio, como yo lo hice, porque si bien esta pieza se encuentra con una rotación en la vista superior, vista frontal y vista superior, el programa nos permite estirarla para que nosotros podamos calcular las dimensiones de esta pieza y hacer la vista corta. ¿Ya? Bueno, esa es la clase de hoy. Ya cumplimos una hora. Cualquier duda, pregunta, por favor pregúntenme, consúltenme. Yo estoy súper disponible. Ustedes ya tienen mi correo por donde les voy a enviar esta tarea. El profesor va a estar en copia y queda atento a sus dudas. Por favor, recuerden todo lo que el profesor les dijo, cómo dimensionar, cómo hacer los dibujos en vista auxiliar. Ocupemos un poco el ingenio de entender que nosotros podemos rotar esta pieza, ¿ya? Y para finalizar, hacer esta vista corte. Eso. Nos vemos el día miércoles.